Muy buenos días para todos y todas. Reciban un especial saludo de parte del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de Judicatura, así como los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. De igual manera, un saludo muy especial de la doctora María Lucía Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En la mañana de hoy los invitamos a que nos acompañen a esta conferencia virtual titulada Modificaciones de la acción de repetición consagradas en la Ley 2195 del año 2022. Esto como cuarta conferencia del ciclo de capacitaciones en Derecho Contencioso Administrativo que desarrolla la Escuela Judicial durante este segundo semestre año 2022. La actividad, como siempre, tiene como fin continuar fortaleciendo las competencias de los empleados y funcionarios judiciales, principalmente aquellos que pertenecen a la jurisdicción contencioso administrativa, así como de todas las demás personas que participan en el sector justicia, y pues puntualmente esta que tiene que ver con la acción de repetición y sus modificaciones. La mañana de hoy tenemos un ajuste a nuestra metodología habitual. Contamos con la participación de dos ilustres académicos, funcionarios judiciales, profesores de manera separada pero complementaria, disertarán sobre los cambios introducidos en la Ley 2195 en materia procesal y sustancial. En lo concerniente a los aspectos sustanciales, pues abordarán, entre otros asuntos, la modificación de las presunciones de dolo y culpa grave, mientras que en aspectos procesales se discutirán los cambios en materia de legitimación, caducidad o llamamiento en garantía. De esta manera, como ustedes se pueden dar cuenta, nos acompañan dos ilustres funcionarios, el doctor Samuel Urueta Rojas y el doctor Juan Felipe Bonivento. Cada uno tendrá algo así como 30 minutos para hacer su exposición. Como siempre, retomaré las preguntas y se las transmitiré al final de las conferencias. En primer lugar, intervendrá el doctor Samuel Urueta Rojas, que es abogado, con dos especializaciones, una en Derecho Administrativo y otra en Derecho Constitucional, y magíster de la Universidad Georgetown de Estados Unidos. Es docente universitario en temas de Derecho Procesal Administrativo y Constitucional de la Universidad del Rosario. Actualmente es magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado. Posteriormente intervendrá el doctor Juan Felipe Bonivento Martínez, ya nos ha acompañado en varias capacitaciones, que es abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externada de Colombia, docente en Derecho Procesal Administrativo de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario y ha sido profesor auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como funcionario judicial en el Consejo de Estado. Los dejo entonces con el doctor Samuel Urueta. Doctor Samuel, un gusto tenerlo entre nosotros, siéntase bienvenido y tiene el uso de la palabra. Doctor David, muchas gracias, muy amable por su gentil invitación. Muchas gracias a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y extiendo mi saludo al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior. Un saludo a todos los servidores y demás personas presentes a esta capacitación. Entonces, como nos lo mencionó el doctor David, nos encomendaron hoy al doctor Juan Felipe Bonivento y a mí hablar sobre las modificaciones que introdujo en materia de repetición la Ley 2195 de 2022. Entonces, para abordar este panel hemos decidido dividir la presentación en dos. La primera parte haré yo una presentación, una exposición de cuál era el panorama constitucional que se diseñó en 1991 en relación con la acción de repetición y cómo ese diseño de la acción de repetición sufrió unos cambios, unas modificaciones con ocasión de la expedición de la Ley 678 de 2001. Y luego el doctor Juan Felipe Bonivento nos hará una explicación de las principales sentencias que la Corte Constitucional profirió de manera reciente en el año pasado en relación con el estudio de la culpabilidad en materia de repetición y por último los grandes cambios que introdujo la Ley 2195 de 2022 a esta materia. Entonces empecemos con el diseño constitucional de la acción de repetición. Para hablar de este punto, debemos decir que al expedirse la Constitución del 91, tenemos los antecedentes que llevaron a la redacción del artículo 90 de la Constitución. Como muchos de ustedes saben, el artículo 90 de la Constitución Política es una norma que el constituyente diseñó para establecer un fundamento autónomo y de rango constitucional para la responsabilidad extracontractual del Estado.
Es decir, antes de 1991 no tenemos una norma constitucional diseñada para establecer el fundamento de dicha responsabilidad, razón por la cual el constituyente del 91, entonces, como les mencionaba, en la Constitución del 91 el propósito del constituyente fue establecer un fundamento jurídico autónomo para establecer en qué casos tiene que responder el Estado por los hechos productores de daños antijurídicos. A su vez, el constituyente del 91 quiso elevar a rango constitucional el fundamento de la responsabilidad patrimonial de la gente. En esa medida, si leemos la Gaceta Constitucional del 56 del constituyente Esguerra, podemos ver cómo el constituyente quiso distinguir de forma clara y precisa los dos ámbitos de responsabilidad. Uno, la responsabilidad patrimonial de la entidad estatal, responsabilidad que tiene que ser requerida o solicitada por la víctima del daño, y por otro lado, la responsabilidad patrimonial del agente estatal, es decir, en qué eventos debe el agente estatal responder con su patrimonio por un daño que ha sido causado por su acción o por su omisión. En esa medida, también resulta muy interesante del estudio de estas gacetas constitucionales, en principio de la Gaceta Constitucional número 132, cómo fue la voluntad del constituyente de delimitar la procedencia de la acción de repetición y limitarla a la culpa grave o dolo del agente estatal. En esa medida vemos como en las discusiones de la constituyente se plantea en la discusión la necesidad de no hacer extensivo este tipo de responsabilidad a cualquier daño causado por el agente estatal, dado que ello podría generar o desincentivar el ingreso a la función pública. Decían en la constituyente, si no hacemos un tipo de limitación a la procedencia de la acción de repetición, nadie en el país va a querer desempeñar un cargo público porque va a actuar atemorizado por las posibles consecuencias patrimoniales que pudieran darse al lugar por la producción de un daño causado por su acción o omisión. Entonces, ¿cuáles son los precedentes que tenemos en materia constitucional? Uno, la intención de distinguir con plena claridad la responsabilidad patrimonial de la gente de la responsabilidad de la entidad estatal causante del daño. Y dos, una intención de limitar la procedencia de la acción de repetición solamente a aquellos daños causados por agentes estatales que hayan obrado con culpa grave o dolo para repetir. Entonces, esto nos lleva a la redacción actual del artículo 90 de la Constitución Política, en donde tenemos un primer inciso del artículo 90 en el cual se establece el daño antijurídico como fundamento de la responsabilidad extracontractual del Estado. Y dos, el inciso que nos interesa a nosotros en esta charla es aquel que establece la responsabilidad patrimonial de la gente. En esa medida nos dice el artículo 90 de la Constitución que en el evento de ser condenado el Estado a la responsabilidad patrimonial de un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente, el Estado deberá repetir contra el agente. Entonces, ¿qué podemos destacar del artículo 90 de la Constitución? Por un lado, el diseño constitucional nos conlleva a que la víctima del daño antijurídico tenga que formular su pretensión indemnizatoria contra la entidad estatal. Es decir, la víctima del daño no demanda al agente estatal para obtener la reparación del daño que ha sufrido como consecuencia de sus acciones o omisiones, sino que tiene que dirigir su demanda contra la entidad estatal. Entonces, fíjense, primero establecemos una garantía constitucional porque se entiende que el patrimonio de la entidad estatal va a poder cubrir o resarcir el daño que ha sufrido la víctima directa del daño, cosa que no necesariamente sucede cuando la víctima del daño puede demandar al agente estatal. Fíjense que esa es una protección para la víctima del daño, para garantizar que siempre exista un patrimonio suficiente para responder por el daño que ha sufrido por la víctima del daño. Y de esa manera, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos,
a partir del 90 no se permite que la víctima del daño demande directamente al agente estatal para solicitar la reparación del daño. Que, como vamos a ver, eso ofrecía algún tipo de duda en el marco jurídico establecido en el decreto 01 del 84. Lo segundo, vemos que el artículo 90 establece 3 limitaciones para el ejercicio de la acción de repetición. Podríamos decir que 2 limitaciones de carácter procesal y una de carácter sustancial. Por un lado, primera limitación procesal. Para que la entidad estatal pueda demandar en acción de repetición a la gente, tiene que haber existido un proceso declarativo previo en el cual el Estado ha sido condenado. Proceso que puede tener un origen contractual, extracontractual o inclusive condenas derivadas de la anulación de actos administrativos, como puede suceder en el evento de la anulación de un acto de carácter particular y concreto que genere derecho a la reparación del daño y al restablecimiento del derecho. Segunda limitación de carácter procesal que establece el artículo 90 de la Constitución del 91. Una limitación en cuanto a la legitimación en la causa por actividad. Como les mencionaba, ¿quién es, en virtud de la Constitución, el facultado para demandar en repetición? Es la entidad estatal contra la gente. Es decir, no es la víctima del daño quien demanda a la gente, sino es la entidad estatal que ha sido condenada en el marco de algunos de los procesos que anteriormente les mencioné, quien puede demandar a la gente estatal. Y tercero, una limitación, pero ahora de carácter sustancial. Como veíamos de la lectura de esos antecedentes de la Gaceta Constitucional, la repetición solo es permitida cuando se acredite la culpabilidad de la agente estatal. Es decir, cuando la entidad estatal demuestre que el daño por el cual ha sido condenada en el primer proceso declarativo obedece o ha sido causado por una acción dolosa o gravemente culposa, podrá entonces el Estado demandar a la gente. ¿Qué quiere decir ello? Que si no se ha demostrado esa culpabilidad en la causación del daño, no puede el Estado iniciar una acción de repetición contra el agente estatal. Entonces, esto nos lleva a que el esquema constitucional previsto en la Constitución del 91 parte de la existencia de 2 procesos separados. El proceso 1, en el cual la víctima del daño demanda a la entidad estatal causante del daño. Y como les mencionaba, esto puede ocurrir en distintos ámbitos procesales: controversias contractuales, nulidad de restablecimiento, reparación directa. Y luego, en un segundo proceso autónomo, distinto y posterior, es la entidad condenada quien debía o quien debe iniciar la acción de repetición contra el agente estatal. En este segundo proceso, entonces tenemos que destacar lo siguiente: la entidad condenada tiene una carga de la prueba de acreditar en ese proceso de repetición la culpabilidad de la gente. Es decir, la entidad estatal tiene que acreditar o allegar o aportar medios de prueba para demostrar que ese daño por el cual ha sido previamente condenado en un proceso anterior obedeció a esa acción u omisión dolosa o gravemente culposa del agente estatal. ¿Y qué quiere decir que tenga la carga de la prueba de demostrar esa culpabilidad? Que si no se satisface esa carga de la prueba, si la entidad condenada no demuestra la existencia de esa acción dolosa o gravemente culposa, pues perderá el proceso. Sus pretensiones no van a prosperar. Y acá vale la pena destacar un segundo punto que tiene que ver con el valor que tiene la sentencia condenatoria dictada en el proceso 1. ¿Qué pasa si en el proceso 1, en donde la entidad ha sido condenada por la demanda que interpuso la víctima del daño, el juez de conocimiento hace elucubraciones o incluye consideraciones o valora la conducta
del agente que ha causado el daño. Eso sucede, por ejemplo, mucho en materia de responsabilidad extracontractual, cuando la entidad condenada es condenada a título de falla del servicio. Entonces, ¿qué sucede si el juez del proceso 1 califica o hace lucubraciones o consideraciones sobre la conducta del agente? Y lo que hace la entidad condenada en la acción de repetición es allegar esa sentencia condenatoria como única prueba dentro del proceso de repetición que inicia contra la agente. Entonces, en eso la jurisprudencia siempre fue muy clara en señalar que la sola sentencia no era suficiente, la sola sentencia condenatoria no era suficiente para acreditar el dolo o la culpa grave en la medida en que esa sentencia fue dictada en un proceso en el cual no se hizo parte del agente estatal. Razón por la cual ni las pruebas practicadas en ese primer proceso, ni las conclusiones que realizara el juez sobre la conducta del agente en ese primer proceso podían serles oponibles al agente estatal, quien no había tenido la oportunidad de defenderse, ni a llegar pruebas, ni ejercer contradicción. Y por último, digamos, como en este esquema constitucional vale la pena resaltar esa diferencia entre los conceptos de culpa en abstracto y de culpabilidad. Entonces la pregunta sería, ¿será que cualquier incumplimiento de un deber funcional, cualquier violación de una norma por parte del agente estatal era suficiente para acreditar la culpa o grave o dolo del agente estatal? Y la jurisprudencia también ha dicho que no, había que hacer un estudio de la culpabilidad en concreto, la cual se tiene que realizar verificando esas circunstancias particulares y concretas en las que se encontraba el agente estatal al momento de la producción del daño, para saber si éste había incurrido en culpa grave o dolo. Es decir, que no solo la violación del manual de funciones, de los deberes funcionales, permitía tener como acreditado esa culpa grave o dolo exigidos por el mandato constitucional. Entonces acá, digamos que después de que se profiere la Constitución del 91, tenemos un marco normativo bastante escueto, inclusive contradictorio, relativo al ejercicio de la acción de repetición. Podríamos destacar, por un lado, teníamos el artículo 78 y 86 del CCA, el 78 que era anterior al 91 y el 86 que fue modificado por la ley 446 del 98. Y eran normas que además contenían una aparente contradicción. Por un lado, el artículo 78 señalaba que la víctima de un daño podía demandar a la entidad estatal causante del daño o al agente estatal o a ambas ante la jurisdicción de lo contencioso para obtener la reparación del daño. Fíjense cómo esa norma preconstitucional entraba en contradicción con el 91, en el cual solo la entidad estatal podía demandar al agente del daño. Y a su vez, el artículo 86 del CCA, modificado por la 446 del 98, también contenía una contradicción porque nos hablaba al regular de la acción de reparación directa, que la acción de reparación directa era aquel instrumento procesal al cual tenía que acudir la entidad estatal cuando hubiera resultado condenada por la acción dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes. Entonces tenemos un marco normativo compuesto principalmente por estas dos normas que generaron dificultades interpretativas antes de la expedición de la ley 678. Y por otro lado, tenemos una norma de carácter procesal que tenía que ver con el ejercicio oportuno de la acción, el término de caducidad de la acción. Y nos señalaba la ley que la acción de repetición caducaba al vencimiento del plazo de 2 años contados desde el día siguiente a la fecha del pago total efectuado por la entidad. Es decir, en qué momento empezaba a correr el término de caducidad luego de que la entidad condenada hubiera pagado totalmente la condena a favor de la víctima del daño. Entonces, a partir de ahí contábamos los 2 años para saber si la demanda había sido interpuesta oportunamente o no. Y esta norma fue estudiada por la Corte Constitucional en la sentencia C832 de 2001, en la cual se indicó si la acción de repetición tiene un término de caducidad que se cuenta desde el momento del pago, pero también tenemos que tener en cuenta el plazo que preveía anteriormente el código de 18 meses, previsto en el 177 del CCA,
que era el plazo que se le otorgaba a las entidades estatales para realizar el pago de condenas dinerarias. Entonces, ¿qué nos dice la sentencia C832 sobre la caducidad? Usted tiene que tener en cuenta qué ocurre primero, si el pago total de la condena o el vencimiento del plazo legal para realizar el pago de la condena. Y dependiendo de cuál es el fenómeno que ocurre con prelación o con anterioridad, es a partir de ese momento que usted inicia a contar el término de caducidad. Luego, entonces, digamos, a raíz de este escenario de normas, algunas contradictorias o de una insuficiencia de un marco normativo que explicara adecuadamente ese diseño constitucional que contenía el segundo inciso del artículo 90, es que se expide la Ley 678 del 2001. Y acá, digamos que yo quisiera centrar la regulación de la Ley 678 en dos temas. Uno, lo que tiene que ver con el llamamiento en garantía con fines de repetición, y dos, con las presunciones de culpa grave y dolo que estableció la ley. Empecemos con el llamamiento en garantía. Entonces, como habíamos iniciado esta presentación, una de las limitaciones sustanciales, procesales que estableció el segundo inciso del artículo 90 era la necesidad de que la acción de repetición se iniciara solamente después de que la entidad estatal hubiera sido condenada en un proceso declarativo. Es decir, condenada en la nulidad de restablecimiento, condenada en las controversias contractuales o en la reparación directa. La ley 678 nos abre campo a una excepción de esa limitación de carácter procesal, que es precisamente la que tiene que ver con el llamamiento en garantía con fines de repetición. ¿Qué sucede en este escenario procesal? Ya no vamos a tener proceso 1 y proceso 2, ya no vamos a tener proceso víctima del daño contra entidad estatal y entidad estatal contra agente en sede de repetición, sino que en el mismo proceso 1 se van a solucionar ambas relaciones jurídicas, la relación de la víctima con la entidad causante del daño y la relación de la entidad causante del daño con el agente repetido, en la medida en que se le permite a la entidad demandada por haber causado un daño antijurídico de llamar en garantía dentro del mismo proceso declarativo al agente estatal que con su actuar doloso, gravemente culposo, haya causado el daño. Entonces, desde el punto de vista procesal, eso significa un cambio bastante, pero bastante grande a lo que había señalado el constituyente en el inciso segundo del artículo 90. Por un lado, ¿qué nos permite el llamamiento en garantía con fines de repetición? El cual además fue posteriormente declarado exequible por la Corte Constitucional. Por un lado, que ese agente estatal comparezca en el proceso 1 y pueda atacar ambas responsabilidades. Por un lado, como argumento de defensa, puede desvirtuar la responsabilidad de la entidad que ha sido demandada por la víctima del daño. Puede ser una estrategia de defensa atacar la responsabilidad o desvirtuar la responsabilidad de la entidad que lo ha llamado en garantía. Y por otro lado, como segunda estrategia de defensa adicional, puede desvirtuar la responsabilidad patrimonial suya. ¿Cómo? Pues alegando que uno, el daño no fue causado por su acción o omisión, o dos, que pudo haber sido causado por su acción o omisión, pero que no obró con culpa grave o dolo. Y en esa medida, la ley 678 establecía una limitación muy importante para el ejercicio de la acción de repetición, que era absolutamente coherente con este modelo, que se estableció en el artículo 19, que a mi juicio fue desafortunadamente derogado por la ley 2195. ¿Qué decía el parágrafo del artículo 19? Decía, mire, si usted, entidad estatal demandada, quiere llamar en garantía al agente estatal, usted tiene que renunciar a proponer como excepciones de mérito todas aquellas que rompieran el nexo de causalidad. Es decir, que ya usted no podía proponer ni la fuerza mayor en el caso fortuito, ni el hecho del tercero, ni el hecho de la víctima. Y ello es apenas lógico, porque si yo como entidad estatal demandada llamo en garantía, es porque estoy aceptando que yo cometí el daño, que el daño me es imputable.
pero como estrategia de defensa estoy diciendo, pero el daño fue causado por una acción dolosa o gravemente culposa para que yo pueda repetir la condena. Por lo tanto, es absolutamente ilógico que yo pueda formular, por un lado, excepciones tendientes a romper el nexo de causalidad y simultáneamente, por otro lado, alegar o pedir el llamamiento en garantía, porque va en contra de la lógica. O yo acepto que cause el daño o no acepto que no cause el daño, pero ambas simultáneamente no se podían hacer. Esa era una limitación que establecía el artículo 19. Y por otro lado, para poder realizar este llamamiento en garantía con fines de repetición, se exigía que la entidad estatal trajera prueba sumaria del dolo o culpa grave de la gente. Esto en parte para evitar precisamente que todos los agentes estatales fueran inmediatamente vinculados a los procesos y que se respetara esa limitación sustancial que estableció el segundo inciso del artículo 90. Porque recordemos, como he insistido, de lo contrario, iniciar acciones de repetición o llamamientos en garantía sin prueba de la culpabilidad puede desincentivar el ingreso al servicio público. Y por otro lado, el otro punto, gran cambio que nos trae la ley 678 tiene que ver con las presunciones de culpa grave y dolo que se establecieron en los artículos 5 y 6 de la ley 678. Entonces recordemos que desde el punto de vista de la técnica jurídica, la presunción implica, por un lado, un hecho base, dos, un hecho indicado y una inferencia lógica que realiza el legislador. Entonces, lo que nos hace en esa medida la ley 78 es señalar unos hechos bases indicados en los artículos 5 y 6 que nos permiten llegar a un hecho indicado o presumido que es la culpa grave o dolo del agente estatal. Entonces, esa inferencia lógica la hace el legislador. Por ejemplo, nos va a decir el artículo 5 que si el acto administrativo ha sido anulado por el juez contencioso por desviación de poder, hecho base, desviación de poder, podemos presumir, que es el hecho indicado, que el agente obró con dolo. De igual manera, si el daño ha sido causado por un agente estatal que ha sido condenado en un juicio penal o disciplinario a título de dolo, también ese hecho base, condena a título de dolo disciplinaria o penal, nos va a permitir inferir el dolo del agente estatal. ¿Y qué dijo la jurisprudencia en relación con estas presunciones, sobre la aplicación de estas presunciones? Por un lado, que no era suficiente que la entidad condenada al iniciar la acción de repetición las invocara de manera general o abstracta, como sucede en muchos casos en los cuales la entidad condenada simplemente dice: se ha configurado las presunciones del artículo 5 y 6 de la ley 78, ergo condena al agente demandado. No, lo que ha dicho la jurisprudencia es que se tiene que indicar con precisión cuál es la causal de presunción invocada por la entidad para que el agente estatal, en el marco de la repetición, pueda defenderse de esa presunción. Segundo punto, para que opere la presunción se tiene que probar el hecho base. Entonces, como les digo, si usted va a acudir a la presunción de desviación de poder, lo que tiene que hacer la entidad estatal es acreditar que el acto administrativo fue anulado por desviación de poder. Y fíjense que entonces acá la sentencia condenatoria que se dicta en el proceso declarativo contra la entidad estatal ya tiene otra implicación, tiene otro valor, porque si usted llega a la sentencia en la cual se anula el acto administrativo por desviación de poder y eso genera una condena para la entidad, allegando a la sola sentencia, se podría tener como probado el hecho base de la presunción y la sola sentencia entonces podría ser suficiente para condenar al agente demandado en el marco de la acción de repetición. Y por último, por ser presunciones, pues el agente demandado puede desvirtuarlas en el marco de la acción de repetición. Puede acreditar, mire, realmente el tribunal alegó desviación de poder, pero no estaba aprobada la desviación de poder. En el marco de la nulidad y restablecimiento no se allegaron estas pruebas que demuestran que no hubo desviación de poder. O en el marco de la acción de reparación directa están demostrados estos elementos o estos elementos de prueba que no se allegaron al proceso declarativo que permiten desvirtuar la presunción que ha sido invocada por la entidad condenada. Y digamos que, ¿qué otras normas relevantes de carácter procesal contenía la ley 6, o contiene la ley 678?
Por un lado, nos extiende la legitimación en la causa por activa para demandar en repetición. Ya no es solo la entidad condenada, sino que se extiende al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia, después reemplazado, digamos, en el caso de la legitimación del Ministerio de Justicia por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Dos, la Ley 678 reiteró una regla de caducidad similar a la que contenía el artículo 136-9 del CCA, y lo que dijo la Corte Constitucional a estudiar la norma de caducidad prevista en la Ley 678, reiteró el pronunciamiento en el sentido de decir el término de caducidad se cuenta o a los 2 años del pago total o a los 2 años del vencimiento del plazo legal para realizar el pago, lo primero que le ocurra. Y por último, tenemos un régimen de medidas cautelares establecido por la Ley 678, consistente en el embargo y secuestro de bienes del agente demandado y la inscripción de bienes sujetos a registros. Entonces, en síntesis, ¿qué podríamos decir? Tenemos uno, la Constitución del 91, que se diseñó con el propósito de limitar la responsabilidad del agente estatal, que diferenció la responsabilidad de la entidad causante del daño de la responsabilidad patrimonial del agente. Y dos, tenemos un régimen tanto sustantivo como procesal que introdujo la Ley 678 del 2001. Sustantivo en lo que tiene que ver con las presunciones de dolo o culpa grave, y procesal en lo que tiene que ver con figuras tales como el llamamiento en garantía con fines de repetición. Y esta distinción es importante porque cuando entró en vigencia la Ley 678, el Consejo de Estado precisó estos dos ámbitos, el sustantivo y el procesal, para saber cómo iba a aplicarse la ley en el tiempo. Para decir lo siguiente, las normas procesales, como el llamamiento en garantía, tienen aplicación inmediata por disposición del artículo 153 de la Ley 187. De 1887, perdón. En cambio, las normas sustantivas creadas por la Ley 678, como eran las presunciones de dolo y culpa grave, solo podían aplicar para futuro, es decir, para hechos ocurridos con posterioridad a la expedición de la Ley 678 de 2000. Entonces, yo concluyo acá mi parte de la presentación para darle entonces la palabra al doctor Juan Felipe Bonivento para que pueda continuar. Muchas gracias, doctor David, al doctor Samuel. También saludo a la doctora Mari Lucero, directora de la Escuela Judicial, y al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior. Voy a entonces compartir para continuar con la presentación, que les pido me confirmen si se ve. Sí, señor, sí se ve. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, como lo adelantó el doctor Samuel, la idea de esta segunda parte de la presentación es mirar cuál era la postura reciente en la que estábamos, especialmente de la Corte Constitucional sobre la acción de repetición, y entender cuáles fueron los cambios que introdujo la Ley 2195, para ver también hasta qué punto se ajustan a eso que se venía diciendo sobre la acción de repetición. Empiezo con este gráfico, que lo que trata de ilustrar es lo siguiente. A partir del artículo 90 de la Constitución, es posible identificar dos, llamémoslo, extremos de un mismo péndulo, sobre las que pueden ser las finalidades de la acción de repetición. ¿Por qué? Esta acción, por un lado, se ha entendido como una acción patrimonial, y en eso, digamos, no hay discusión. Pero hay quienes entienden a la acción de repetición como una acción eminentemente resarcitoria, es decir, que su finalidad esencial es reintegrar el patrimonio del Estado por cuenta de recobrarle a los agentes las indemnizaciones de los daños que ellos han causado por dolo o por culpa grave. Por el otro lado del péndulo, se puede entender que la acción de repetición, aunque sin duda es patrimonial, también tiene un componente preventivo y un componente retributivo. Preventivo porque genera incentivos a los agentes estatales para que no causen daños con dolo o con culpa grave, y retributivo porque involucra un juicio de reproche contra el agente estatal que ha actuado de una manera particularmente grave, dolo o culpa grave. Esto es relevante porque la jurisprudencia parece haberse movido entre estos dos extremos.
Si ustedes miran las primeras sentencias que sacó la Corte Constitucional después de la Ley 678, incluida, por ejemplo, la sentencia que avaló la constitucionalidad de las presunciones de dolo y de culpa grave que nos explicaba el doctor Samuel, parecía haberse ubicado a la izquierda del péndulo, señalando, por ejemplo, que la acción de repetición no es sancionatoria, decía la Corte, sino solamente patrimonial y resarcitoria. Ahora, recientemente, la Corte parece haberse movido al lado derecho del péndulo. Parece haber vuelto a reconocer que la acción de repetición tiene otras finalidades y eso implica ciertas, digamos, no solo consecuencias frente a la forma en que se aplica la acción de repetición, sino también garantías para los agentes estatales que son vinculados a una causa de repetición. Estas dos sentencias son la SU 354-2020 y SU 259-2021. En estas dos sentencias, la Corte Constitucional revocó decisiones del Consejo de Estado en las que se había condenado en repetición. Y al revocar, la Corte introdujo algunas consideraciones interesantes que hay que tener en cuenta. En la SU 354, la Corte de forma expresa retomó las finalidades preventiva y retributiva de la acción de repetición. A primera vista, cuando uno escucha que la acción de repetición tiene, por ejemplo, un carácter retributivo, suena como una carga adicional para el agente estatal, porque quiere decir que le están reprochando una conducta. Y si bien es cierto que existe ese reproche, las consecuencias en un Estado social de derecho de introducir reproches o introducir sanciones es que se debe dotar de mayores garantías al agente estatal o al demandado, en otro caso, contra el que se dirija la acción. Por eso la Corte dijo que la acción de repetición tiene un carácter subsidiario, subjetivo y sujeto a criterios de proporcionalidad. ¿Esto qué significa? Lo explica la Corte después. Que el agente estatal tiene derecho a un estricto juicio de atribución de responsabilidad que le permita ejercer su derecho de defensa. Esto tiene varias implicaciones, pero por ejemplo, si se van a invocar algunas de las presunciones de dolo de culpa grave de la ley 678 que explicaba el doctor Samuel, esas presunciones tienen que invocarse desde la demanda de repetición. ¿Para qué? Para que el agente estatal pueda defenderse en el transcurso del proceso y no sea sorprendido, por ejemplo, en la sentencia de repetición, con que le aplicaron una presunción que resultó invirtiéndole la carga de la prueba y él o ella no tenía conocimiento de eso. Además de eso, la Corte introduce nuevas consecuencias en esta sentencia. Dos particularmente importantes. La primera, la Corte señala que para aplicar las presunciones de la Ley 678/2001, no es suficiente que esté probado en abstracto el supuesto hecho de la presunción. Por ejemplo, no es suficiente para probar el dolo del demandado que esté probado que un acto administrativo fue proferido con desviación de poder, que es la primera presunción del artículo 5º, sino que dice la Corte que tiene que estar demostrado el supuesto hecho frente al demandado. Es decir, en el ejemplo que estoy dando, tiene que estar demostrado que quien obró con desviación de poder fue el demandado, y no otro, y no otros. Porque si son otros, quiere decir que no hay elementos para invertirle la carga de la prueba y exigir al demandado desvirtuar que obró con dolo, como nos lo explicaba el doctor Samuel. La segunda consecuencia que introduce la Corte en esta sentencia es que es necesario determinar, incluso si se condena al demandado, determinar la proporcionalidad de las consecuencias contra el agente. Esta era una idea que ya estaba incluida en una norma de la ley 678, pero que la Corte, cuando estaba en el lado izquierdo del péndulo que les decía, limitó bastante en su momento. Esa norma establecía una serie de criterios para graduar la sentencia de condena, y la Corte eliminó uno de esos criterios, que era las calidades personales de la gente. En su momento la Corte quitó eso. Pero hoy la Corte, digamos, tratando de darle la vuelta sin contradecirse mucho, lo que dice es que en todo caso hay que determinar si las consecuencias
si las consecuencias de la condena en repetición son proporcionales frente a la participación de la gente. Y el ejemplo que se da en esta sentencia se los comparto para que se entienda mejor. Hay un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de un cargo, si no estoy mal, era provisional o tenía una duración determinada. Se encuentra que el demandado, en efecto, incurrió en culpa grave al proferir el acto de insubsistencia de ese funcionario provisional. Entonces se condena en repetición. Sin embargo, como el proceso de nulidad y restablecimiento duró 10 años, o bueno, ¿cuánto duran los procesos de nulidad y restablecimiento? O duró bastante. Eso implicó que la condena por salarios y prestaciones sociales se aumentó considerablemente. Y entonces lo que originalmente era una pretensión, digamos, de 20 millones, resultó para el demandado condenado en unos 400 millones. Entonces la Corte dice, ojo, lo que es imputable al demandado es haber retirado al funcionario, pero el demandado no tiene que correr con las consecuencias, por ejemplo, de la duración del proceso judicial. Y eso fue un argumento que presentó el demandado en el proceso de repetición contra el Consejo de Estado y que el Consejo de Estado no tuvo en cuenta. Entonces la Corte mete esa, digamos, esa regla o ese factor adicional para tener en cuenta. Y en la sentencia de CU 259-2021 se refuerza, digamos, esta posición garantista en la que está ubicada la Corte. ¿Qué dice en esta sentencia? Lo primero es que reitera que se trata de un juicio de reproche subjetivo. No es una responsabilidad automática, no es una responsabilidad objetiva, por supuesto, sino que es subjetiva. Pero además hace énfasis en que se deben respetar las garantías del principio de culpabilidad. Recuerden la explicación que da el doctor Samuel sobre cómo se entiende la culpabilidad digamos, en la Constitución, en el artículo 90 y en los 2 grados de dolo de culpa grave. Y aquí lo que dice la Corte es que se tiene que dejar de hacer un análisis abstracto de culpa, es decir, un análisis que compara la conducta del agente estatal con la de un modelo abstracto, que en este caso sería un alcalde diligente o un policía diligente, y se deben estudiar las circunstancias concretas en las que actuó el agente estatal demandado. Y a partir de las circunstancias concretas establecer si se le puede reprochar la conducta en la que incurrió. Con ese marco, miremos entonces dónde nos ubicamos con las reformas de la Ley 2195. Yo esta diapositiva la incluí en otra capacitación que tuvimos sobre reparación directa, pero pues es importante, y es cuál es el objetivo general de esta ley. Esta ley dice que es un estatuto anticorrupción. Y entonces lo que busca es adoptar disposiciones para prevenir actos de corrupción, recuperar daños ocasionados por esos actos y coordinar entre entidades. Eso implica una serie de modificaciones que aparecen abajo a muchas instituciones. Responsabilidad administrativa, responsabilidad fiscal, reparación directa, repetición, acción popular, contratos. En repetición, ¿cuáles son las modificaciones? Lo primero, y esto es importante antes de mirar las modificaciones particulares, el legislador decide entender la acción de repetición como un instrumento de lucha contra la corrupción, que eso de por sí puede dar para preguntas. ¿En qué sentido? En si el constituyente realmente pensó la acción de repetición como un instrumento de lucha contra la corrupción. Eso no aparece en las gacetas y en general se entiende que la repetición es una acción de reparación, más que de lucha contra la corrupción, pero bueno. Las modificaciones concretas son estas, que las listo ahí. La más importante es los cambios a las definiciones y las presunciones de dolo y culpa grave, que son en las que me voy a detener con mayor énfasis. Las otras son modificaciones procesales, que lo que hay que hacer es entender cuál fue el cambio. ¿Cuál fue el objetivo de las modificaciones? Lo pone aquí abajo en la exposición de motivos. Garantizar que dicho reembolso sea efectivo por el reembolso que persigue la acción de repetición. Por ello, las disposiciones propuestas buscan darle mayor celeridad y zanjar discusiones jurídicas que se han suscitado alrededor de dicha acción.
dice el legislador. Primera modificación, las presunciones de dolo. Esta es la redacción anterior, esta era la redacción que traía la ley 678. No me voy a detener, sino que la tengo aquí para que comparemos con la nueva. La ley 2195 cambia este artículo. Miremos cómo lo cambia. Se establece que se presume el dolo del agente público por las siguientes causas. Primera causa, y esta es la más importante del cambio, que el acto administrativo haya sido declarado nulo, ojo, por desviación de poder, indebida motivación, falta de motivación o falsa motivación. Si el acto administrativo es declarado nulo por cualquiera de estas 4 causales, que son prácticamente todas, se presume el dolo, es decir, la intención de causar el daño del agente estatal. Miren que esto es un cambio frente a la redacción original del artículo 5º. El artículo 5º mencionaba algunas de esas causales, por ejemplo, hablar con desviación de poder, pero en otras, como en la falsa motivación, no era una presunción automática. No cualquier falsa motivación permitía presumir el dolo. Miren, por ejemplo, el numeral 3º original. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración. El artículo original le traía unas arandelas a la falsa motivación para permitir presumir el dolo de la gente. Sin embargo, en esta, en la nueva versión, no se incluyen esas arandelas, como las llamo, sino que la simple nulidad del acto permite presumir el dolo. Y el segundo gran cambio que tiene esta norma es este. La presunción quinta anterior señalaba que se presumía el dolo por haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho dentro de un proceso judicial. La ley 2195 elimina el manifiestamente. Miren ustedes el numeral 3º. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia contrario a derecho en un proceso judicial. Y además, el tercer cambio interesante que trae esta norma es que miren que aparece, por un lado, una presunción de dolo, porque el acto administrativo haya sido declarado nulo por desviación de poder, y por otro lado, una presunción de dolo por obrar con desviación de poder. Esta norma lleva a preguntas importantes que la jurisprudencia va a tener que decantar, pero que es importante írselas haciendo desde ya. Lo primero es, ¿qué implica tener simultáneamente una presunción en el numeral primero? Porque el acto administrativo se ha declarado nulo por desviación de poder y a la vez una presunción en el numeral cuarto por obrar por desviación de poder. Parece que lo que sugiere esta norma es que hay escenarios en los cuales el agente estatal obra con desviación de poder sin que se haya declarado la nulidad del acto administrativo. Difícil de imaginarse ese escenario. Yo los invito a la audiencia a pensar cuál puede ser un ejemplo de ese caso, pero es a donde parece apuntar el legislador. Segunda pregunta. Para que opere la presunción del numeral 1, la que les digo, que el acto administrativo ya ha sido declarado nulo por desviación de poder, indebida motivación, falta de motivación o falsa motivación. Basta que se declare la nulidad del acto administrativo. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque si ustedes miran dónde estaba ubicada la Corte en las 2 sentencias que les expliqué, lo que la Corte estaba diciendo es que la aplicación de las presunciones no era automática. La simple nulidad del acto no permitía presumir el dolo o la culpa grave del agente estatal. Entonces la pregunta es, ¿esa postura constitucional se mantiene? Quiere decir que no basta que se declare la nulidad por desviación de poder o por falsa motivación, sino que tiene que estar claro de dónde proviene ese vicio. Tiene que ser imputable al demandado, como dijo la Corte en la SU 354/2020. Y la tercera pregunta que a mí me parece la más importante de esta norma. ¿Cómo se desvirtúa la presunción de dolo? Como les explicó muy bien el doctor Samuel, una presunción tiene un hecho base y un hecho indicado, un hecho presunto. Y en principio, el demandado puede desvirtuar cualquiera de los dos. Ese es su derecho de defensa.
Sin embargo, con esta nueva presunción, parece imposible desvirtuarse el hecho base, porque ¿cómo hace el demandado para desvirtuar, por ejemplo, que el acto fue declarado nulo por desviación de poder? Si eso está en la sentencia. Es un hecho que se constata con la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, que el demandado no podría desvirtuar. Y eso habría que ver si eso no es problemático frente a su derecho de defensa. Última pregunta frente a las presunciones de dolo. Cualquier providencia contraria a derecho, porque acuérdense que se quitó el manifiestamente, permite presumir el dolo del funcionario. Esta es una capacitación para funcionarios y empleados de la rama judicial. Varios de ellos podrán, yo creo, dar fe que el juez es humano, el juez se equivoca y el juez profiere providencias contrarias a derecho. No es la idea, pero sucede. Y esta ley parece señalar que cada vez que se profiera una providencia contraria a derecho, se presume que el funcionario obró con dolo, con la intención de causar el daño. Eso es difícil de pensar. Incluso uno podría preguntarse hasta qué punto es constitucional con relación a la estructura que nos explicaba el doctor Samuel. Miremos la siguiente modificación, que es aún más interesante. Este era el texto original de la Ley 678 de 2001, las presunciones de culpa grave. Nos traía una definición de culpa grave que la leo. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución, a la ley, o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Y nos traía unas definiciones de culpa grave, unas presunciones, perdón, hechos base mediante los cuales se podía presumir esa definición general. La ley 2195 cambia totalmente esta norma. Y lo que hace es que lo que era la definición de culpa grave lo vuelve una única presunción de culpa grave. Nos dice que se presumirá que la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución, a la ley, o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Esta norma trae, a su vez, varias preguntas que hay que mirar. La primera, las presunciones, decía el doctor Samuel, tienen un hecho base y un hecho presunto. En este caso, el hecho presunto o el hecho indicado, el que se quiere identificar, es la culpa grave. Y los hechos base eran esta lista que nos traía el artículo 6º de la ley 678. Lo que parece hacer la ley 2195 es confundir los dos. ¿Por qué? Porque la misma definición de culpa grave se vuelve la presunción. Es decir, el hecho que se quiere deducir es el hecho base, es el hecho que indica. Entonces, ahí parece haber un problema de técnica jurídica en materia de presunciones, porque no se rompe, digamos, esa estructura que traía la ley 678. Pero además, digamos que aceptamos ese cambio. La pregunta es si se presume la culpa grave siempre que exista una infracción directa a la Constitución, a la ley, primero, o, porque la norma dice o, el agente incurra en una inexcusable omisión o extralimitación de sus funciones. Y la problemática es la primera. ¿Cuántos funcionarios públicos no pueden infringir la ley en su día a día? Lo que les digo, no es ideal, pero no es culpa grave. Por algo el constituyente limitó la repetición al dolo a la culpa grave, porque la idea era que no cualquier error o no cualquier infracción a la ley permita repetir contra el agente estatal. Entonces, esta norma interpretada textualmente parece ampliar de una manera desbordada el alcance de la presunción de culpa grave. Y entonces la pregunta es cómo se armoniza esto con lo que les digo que dijo la Corte Constitucional, que la acción de repetición es un juicio de responsabilidad subsidiario, subjetivo, sujeto a criterios de proporcionalidad, que proscribe una responsabilidad automática, que impide considerar que hay culpa grave por la sola violación de la ley. Eso es algo que tendrá que responder la Corte y que tendrá que responder la jurisprudencia del Consejo de Estado. A ver cómo interpreta estas normas. Y por último, la distinción entre culpa abstracta y culpabilidad concreta. Si se considera que la culpa grave se configura por la sola violación de la ley,
pareciéramos estar acercándonos más a una noción de culpa abstracta, es decir, la que compara con un funcionario diligente que no viola la ley, y no una culpabilidad concreta que se pregunta ¿por qué se infringió la ley? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Era excusable, no era excusable? ¿Era manifiesto, no era manifiesto? Pero ese, digamos, es el gran cambio en materia de presunciones. Por lo menos sí es coherente con la finalidad de la ley, que lo que decía es que trataba de volver a hacer la repetición más expedita, más fácil para las entidades. Por último, ¿cuáles son las modificaciones procesales para la acción de repetición? Se aumenta el término de caducidad de 2 a 5 años, con la limitación que ya explicaba el doctor Samuel de cuándo se empieza a contar ese término, ya sea desde el pago o desde el vencimiento del término que la entidad tenía para pagar, lo que ocurra primero. Pero cuando empieza a contar ese término, ahora va a ser de 5 años y no de 2. Ojo que esto aplica solo para condenas ejecutoriadas luego de la entrada en vigencia de la Ley 2195. Es decir, de las que se produzcan este año en adelante, se contará el término de caducidad de 5 años. Lo que también genera la pregunta de cuánto tiempo va a durar sujeto el agente estatal a la posibilidad de ser demandado en repetición. Porque si hay un primer proceso que digamos que dura unos 10 años, una caducidad de 5 años y un segundo proceso de repetición puede estar 20, 25 años esperando que se defina su responsabilidad patrimonial. Segundo, se elimina, como esto lo explicó el doctor Samuel, no me voy a detener, la prohibición que existía de llamar en garantía a la gente si en la contestación de la demanda la entidad propuso excepciones de culpa exclusiva de una víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor. ¿Para qué? Supongo, para facilitar la defensa de la entidad, así sea incoherente, en el sentido de que la entidad pueda cubrir todos los frentes, pueda defenderse contra la imputación que le hace el demandante, pero pueda llamar en garantía a la gente. Que cómo lo hace sin contradecirse, es difícil. Le toca hacer argumentos subsidiarios, supongo. Tercero, en medidas cautelares, se elimina la necesidad de que la entidad preste caución. Esto puede tener sentido porque la entidad, pues normalmente se sabe que tiene un patrimonio suficiente para pagar. Entonces la caución que se exige de particulares en el CGP se elimina para que la entidad no tenga que prestar caución en las medidas cautelares. Y se agrega la posibilidad de embargar los salarios del agente estatal. Por último, en materia de conciliación judicial y acuerdos de pago, la norma trae algo muy curioso. Y es que establece, en materia de conciliación, establece unos rangos mediante los cuales la entidad puede conciliar. Y esos rangos dependen de los ingresos del agente estatal, el patrimonio del agente estatal, y con base en eso le da un porcentaje de la pretensión que se puede conciliar. Cuando uno lee la exposición de motivos, da a entender que el objeto de esto es facilitar la conciliación. Pero uno podría preguntarse esto qué tan cierto es, porque la norma anterior no limitaba. Decía que la entidad podía conciliar. Entonces no restringía el margen de maniobra de la entidad para conciliar con el agente estatal. El sentido común por lo menos indica que si está más restringido, pues va a ser más difícil que el agente estatal acceda a conciliar con la entidad si tiene que pagar, por ejemplo, el 80% de la pretensión. Eso, en rasgos muy generales, por supuesto, son las modificaciones que trae la ley 2195 a la acción de repetición, que voy a dejar de presentar. Y pues muchas gracias a todos. No sé si haya preguntas para el doctor Samuel, para mí. A los dos, Samuel como el doctor Juan Felipe, muchas gracias por su generosidad con la Escuela Judicial y con el público. En efecto, aquí en el chat tengo 2 o 3 preguntas que le voy a transmitir a los dos. Creo que ambos tocaron el tema, entonces creo que ambos la pueden contestar y pues ofrecer diferentes puntos de vista. La primera leo literalmente es de Juan Eduardo Fonseca. Cuando la entidad es condenada por la declaratoria de nulidad de un acto administrativo discrecional por desviación de poder, donde se retiró a un funcionario de libre nombramiento y remoción, la entidad también debe probar la culpa grave o el doble del funcionario que expidió el acto. ¿Quiere Juan Felipe o yo doy Si quiere, doctor Samuel, sí, señor. Listo.
Jorge Eduardo, buenos días. Como mencionábamos, precisamente la desviación de poder, tanto en vigencia de la ley 678 como en vigencia de la 2195, está consagrada como ese hecho base de la presunción de dolo. Entonces, en la medida en que la entidad estatal es condenada por la expedición de un acto ilegal porque incurre en desviación de poder, esa anulación del acto administrativo conlleva una condena, lo que puede hacer la entidad estatal es invocar expresamente la presunción de dolo establecida en la ley 678, lo que invertiría la carga de la prueba. Es decir, que ya con la sentencia, pero en la cual se señale con claridad que hubo desviación de poder y esa desviación de poder fue causada por esa gente, pues podría haber lugar a la prueba de la culpabilidad por vía de presunción. Y lo que debe hacer el agente estatal es desvirtuar esa presunción derivada de la desviación de poder. No sé si Juan Felipe quiera complementarme. Está clarísimo la respuesta. Muchas gracias. Transmito otra para el doctor Samuel. ¿Cuáles creen que son las finalidades de la acción de repetición en el marco de la lucha contra la corrupción? Yo creo que una de las problemáticas grandes es precisamente la que advirtió el doctor Juan Felipe, que la acción de repetición no se diseñó constitucionalmente con ese propósito. Lo que se buscó fue un reintegro de dineros cuando se dieran determinadas situaciones o conductas en las cuales estuviera probada la culpabilidad. Pero digamos que la acción de repetición, además, procesalmente, no es una acción eficaz. No es una acción eficaz para prevenir ni para recuperar el dinero de la corrupción. Como dice Juan Felipe, la acción de repetición se inicia casi que 15 años, o se va a iniciar ahora con este nuevo marco normativo, después de 15 años de que ocurrieron los hechos. Eso hace que el agente estatal, pues, si es que incurrió en ese año o causó ese año con dolo o culpa grave, pueda sacar el dinero de su patrimonio. 2, puede que no existan pruebas para acreditar el dolo o culpa grave. Es decir, que primero no parece estar diseñada para ese fin desde el punto de vista constitucional, y ahora lo cierto es que con las nuevas reglas procesales tampoco parece que la obtención de la recuperación del dinero sea más fácil de lo que era antes. La verdad, la acción de repetición lo que requiere es un rediseño de fondo en toda su normativa para que sea eficaz. Hay unas estadísticas en las cuales se discutían en el Congreso del Instituto de Derecho Procesal que ocurrió la semana pasada, que la acción de repetición prospera solo en un 2 o 3% de los eventos. Entonces, realmente no creo que sea para prevenir corrupción y tampoco es eficaz para hacerlo. Listo, doctor. Le transmito preguntas ahora al doctor Juan Felipe. Déjeme la toma acá. ¿Las modificaciones de la ley de transparencia y la acción de repetición aplican inmediatamente? Gracias, David. Yo lo que diría, retomaría, digamos, la explicación que hizo el doctor Samuel sobre la ley 678 y lo que dijo el Consejo de Estado en su momento. Y es que depende de si la modificación es procesal o es sustancial. Si la modificación es procesal, la norma que es la ley 153 del 87 lo que señala es que aplica inmediatamente. Entonces las modificaciones, por ejemplo, de llamamiento en garantía, de legitimación, de medidas cautelares, aplican para los procesos que inicien inmediatamente. La norma de caducidad tiene una norma de vigencia especial, que les dije, que es para las condenas que queden ejecutoriadas a partir de su entrada en vigencia. En cambio, las modificaciones sustanciales de las presunciones de dolo de culpa grave, si se sigue lo que venía diciendo el Consejo de Estado, solo pueden aplicar para los hechos que ocurran con posterioridad a su entrada en vigencia. Es decir, las conductas que sucedan ahorita en 2022 y eventualmente cuando eso llegue a la acción de repetición en 15 años, ahí sí se podrán aplicar las modificaciones sustanciales de la ley, no antes. Entiendo. Clarísimo. La siguiente pregunta es aún más aguda. ¿Las nuevas presunciones de dolo o culpa grave configuran la responsabilidad automática de los agentes estatales? Doctor Juan Felipe. Pues no deberían, porque si lo hicieran, pues creo que tendría un problema de constitucionalidad grave. El tema es que si se leen textualmente, que era un poquito lo que yo les decía, si se leen textualmente,
puede entenderse que sí, porque si se habla de que cualquier infracción de la ley o que la sola nulidad del acto permite presumir el dolo o la culpa grave y ya podría estarse ante una responsabilidad automática. ¿A dónde creo que hay que meterle entonces la interpretación? Primero, el demandado sigue pudiendo desvirtuar el supuesto hecho de la presunción. Entonces, por más de que haya habido una violación de la ley, el demandado puede demostrar que no obró con dolo, que no obró con culpa grave, por cualquier razón. Y lo segundo es ver si se van a mantener, digamos, las adiciones que dijo la Corte Constitucional, que igual el supuesto hecho tiene que probarse frente al demandado, que el juicio de reproche es estricto, que no cualquier error permite deducir la culpa grave. Esa parte creo es la que más va a tocar ver qué tanto la jurisprudencia se mantiene en esas, digamos, exigencias. Entendemos, muchas gracias a los dos, al doctor Samuel Urueta y al doctor Juan Felipe Monivento, quien pues desde su experiencia laboral en el Consejo de Estado anticipan, atisban los debates judiciales que ya anticipa la ley 2195 y que sin duda pues tienen alcances importantes, no solamente en la lucha anticorrupción, sino en la garantía de los derechos fundamentales pues de todos los servidores del Estado y quienes ejercen funciones públicas. Entonces, de entrada, muchas gracias porque fue una conferencia pues muy interesante que suscita muchas inquietudes de repasar y releer con ese detalle la ley. Gracias a los servidores y servidores judiciales y a todas las personas que se conectaron a esta conferencia virtual. Un saludo muy especial de la doctora María Luz Nova y feliz resto de día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, mil gracias.